Muy buenas, es un placer nuevamente encontrarnos en la Biblioteca Contracorriente, en esta ocasión con el doctor y profesor Héctor Díaz Polanco. La obra de Héctor Díaz Polanco, tanto como investigador como profesor, es muy vasta, particularmente en temas contemporáneos que relacionan la antropología con muchos aspectos políticos de nuestros días. Queríamos inicialmente preguntarle, primero darle la bienvenida al profesor Díaz Polanco, y preguntarle sobre alguna de las obras más recientes, sobre todo para relacionar cuál es el papel y el lugar del laberinto de la identidad en la problemática tanto de su obra como del debate internacional que se efectúa al respecto. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este programa. Sí, yo he publicado en los últimos tiempos lo que podría concebirse como una especie de trilogía, aunque evidentemente este tipo de estructura de las obras no es previamente calculada, pero han ido formando una trilogía porque se han ido articulando alrededor de la preocupación básica de ir desmantelando la ideología alrededor de la problemática de la identidad y sobre todo en relación con los llamados pueblos y comunidades indígenas. El primer libro se publicó en el 91, es el libro titulado Autonomía Regional, que fue un primer acercamiento a la cuestión de las autonomías como propuesta política de los pueblos indígenas y que abarca una especie de gran fresco de cómo los pueblos indígenas llegaron a ser lo que son hoy, su trayectoria histórica. Enseguida hubo un salto hacia arriba, porque hacia la realidad concreta se sube, con el levantamiento zapatista. Y de allí resultó, en mi experiencia como asesor del EZLN en las negociaciones con el gobierno mexicano para la definición del proyecto de autonomía que terminó en este famoso Acuerdo de San Andrés. De esa experiencia derivó un libro llamado La rebelión zapatista y la autonomía, que retoma los elementos teórico-políticos de la obra anterior y los proyecta a la realidad de esta lucha particular zapatista y su expresión latinoamericana e internacional, que tuvo una influencia, como sabemos, muy importante. Y el tercer libro es el libro que acaba de ser publicado por Siglo XXI, Editores en México, llamado Elogio de la Diversidad, que intenta, por decirlo así, amarrar estos dos momentos en una perspectiva ya más global, articulando la cuestión de la globalización con la cuestión de las identidades, mostrando que no están separadas, sino articuladas. Y un planteamiento que contiene este libro que yo denomino etnofagia, que es una propuesta teórica para tratar de entender la realidad contemporánea de los pueblos indígenas y en general de las diversidades en el marco de la globalización. La tesis central del libro es que las cosas han cambiado, que ya no estamos ni frente a las comunidades que conocíamos los antropólogos, los sociólogos, ni estamos ante los mismos métodos del capitalismo globalizado, ni estamos ante los mismos desafíos, y que en consecuencia este conjunto de cambios implica muchos retos nuevos, en este caso afortunadamente tanto para ellos como para nosotros, es decir, tanto para el capital, que en su desconcierto está tratando de buscar nuevos métodos de hegemonización de los grupos identitarios, pero también para nosotros, que promovemos una inclusión de la cuestión de la diversidad en el proyecto de cambio de nuestras sociedades, puesto que tenemos un desafío de comprensión de estos nuevos fenómenos, porque las cosas no operan como operaron en el pasado, y los propios grupos étnicos se han transformado, ya no son los de antes, los de hace un par de lustros. El proceso se ha acelerado y este es el esquema general de las obras que forman parte de lo que, usando la expresión de Lakatos, llamamos un programa de investigación. No se trata de un proyecto de investigación que concluye en sí mismo, sino de un gran programa que se desarrolla a lo largo de un lapso prácticamente indefinido y que va tratando de construir esta reconstrucción de los procesos y dándole una nueva proyección. Es que incluso de cada día los resultados de muchas investigaciones sociales ya no se contentan ni se conforman
con llegar a conocimientos nuevos, sino con proponer, hacer propuestas de acción, propuestas de tipo política, de toma de decisiones, para mejorar o darle solución a muchos de estos problemas. Evidentemente que los laberintos que ha tenido el tema de la identidad se relacionan fuertemente con el problema de la diversidad cultural. Este evento, este congreso que ha ocurrido recientemente sobre diversidad cultural es un ejemplo de lo que puede representar la defensa de la diversidad cultural frente a proyectos hegemónicos, en algunos casos triunfantes, en otros casos indigeribles, como usted decía recientemente. ¿Cuál es ese carácter indigerible de la globalización frente a procesos de diversidad cultural? Sí, la globalización que estamos viviendo, por supuesto, está fundada en una perspectiva liberal, que ya es la concepción hegemónica en Occidente de hace más de 200 años. Y esta concepción evalúa la diversidad en el sentido de que el otro es aceptable siempre que adopte los principios básicos liberales. Resuelto eso, el liberal está dispuesto a permitir ciertas variaciones, especificidades, particularidades de carácter cultural, siempre que no afecten estos principios básicos del liberalismo. Por ejemplo, el principio básico liberal de que la libertad está por encima de la igualdad en sus esquemas, el principio de que la igualdad debe estar subordinada, de que el individuo prima sobre lo colectivo, de hecho incluso llegando a negar la existencia de lo colectivo. Bajo esos principios, por tanto, el proceso globalizador ha ido creando una serie de fenómenos nuevos, de identidades que, por ejemplo, llamamos identidades de ropero, identidades de carnaval, identidades como portátiles, fluidas, y evitando enfrentarse a las identidades, digamos, tradicionales en términos de una posible aceptación. Por el contrario, hay una relación contradictoria e incompatible entre las identidades históricas que conocemos, por ejemplo, la de nuestros pueblos indígenas, y el modelo globalizador fundado en estos principios liberales. Por tanto, es una guerra, un enfrentamiento fuerte, en donde el liberalismo intenta, en consecuencia, o subordinar a estos grupos, y subordinarlos significa hacerlos a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza del liberalismo, o intentar destruirlos. Por su parte, las identidades se están tratando de evitar caer en la red globalizadora que implica, por un lado, destrucción de sus comunidades, individualización de sus sociedades y destrucción en consecuencia de la cohesión identitaria, y están tratando, por supuesto, de proponer nuevas formas de organización social, influir en el proceso nacional a partir de principios nuevos, de principios diferentes a los principios liberales. Entonces, es una guerra de valores, de visiones del mundo. Los grupos indígenas responden, digamos, a la voz de la comunidad, al código de la comunidad, que es una voz y un código incompatible con la individualización liberal, incompatible con el uso de la naturaleza de manera depredadora, puesto que los pueblos consideran que el mundo natural está vivo, es la madre tierra, y rechazan un modelo de consumismo desaforado, etcétera, etcétera. De tal manera que allí se mueven los valores en este laberinto, ¿no? Un laberinto complejo. Yo digo en uno de los libros que es un laberinto para el que no hay hilo de Ariadna, ¿no? Ni para entrar ni para salir. De tal manera que va uno aprendiendo en el recorrido mismo del laberinto, explorando sus ángulos, sus evoluciones, su trayectoria. En esta problemática relacionada con las autonomías, es decir, sabemos que en el caso de España fue al principio una conmoción, después muchas autonomías han tratado de ir acomodándose a la propuesta no solo española sino europea. En el caso de América Latina, de que usted inició el estudio, vamos a llamarle primario, de la problemática de las autonomías a la situación actual en relación, vamos a llamarle comparativa,
¿Cuál es su evaluación? ¿Cuál es su punto de vista? Creo que hemos avanzado enormemente. Hay que recordar que apenas a finales de los años 80, iniciando los 90, prácticamente no se hablaba de autonomía, excepto en unos pequeños grupos indígenas, marginales todavía. Ocurrieron un conjunto de procesos que potenciaron las autonomías como proyecto político. En primer lugar, el hecho de que en 1992 tuvimos el 5º centenario y se desarrolló un gran movimiento indígena para oponerse al carácter celebratorio de la conquista de América, y esto sirvió de plataforma para que los pueblos indígenas replantearan su situación y plantearan a su vez un proyecto político alternativo. Allí se inició todo. Antes del cumplimiento de esta fecha emblemática, 1990, hay el primer gran levantamiento en el Ecuador de los pueblos indígenas, que simbra no solo Ecuador, sino América Latina, impacta a toda la región. Y posteriormente al gran movimiento del 92 en resistencia frente a la celebración del 5º centenario, está el gran estallido zapatista, cuyo mérito fundamental no es haber planteado la autonomía, sino el de haberla potenciado en el sentido de haberle dado una plataforma nacional a la discusión de la autonomía y haberla proyectado internacionalmente. Antes del zapatismo ya había un movimiento autonomista, pero con una debilidad relativa muy marcada, y esto se convierte en gran explosión, esa palabra usamos habitualmente, autonomista, que conduce hasta el día de hoy. Lo importante no es que los pueblos solo se hacen autonomistas, es el contenido que tiene el proyecto político de autonomía, que implica varios elementos que inmediatamente lo confrontan con los proyectos de nuestras oligarquías y nuestras burguesías nacionales y con el gran proyecto globalizador, por ejemplo, el control de sus recursos, la definición de territorios propios, el establecimiento de autogobiernos de estos pueblos, sin que esto implique separatismo. Al contrario, en la experiencia latinoamericana de los últimos tiempos, viendo país por país, pese a que la burguesía y la oligarquía vocifera que los pueblos indígenas son separatistas y que quieren destruir la unidad nacional, los separatistas son las oligarquías, no son los pueblos indígenas. Es Guayaquil en Ecuador el que está planteando la autonomía como separatismo, es Santa Cruz en Bolivia la que está planteando la autonomía como separatismo y no los pueblos indígenas. En México, en el Soconuco y en otras zonas, ha habido tentaciones de planteamientos en la zona norte del país de las autonomías como separatismo. En cambio, los pueblos indígenas, paradójicamente para esta visión, son los que están afirmando la autonomía como profundización de la unidad nacional, como consolidación de la unidad nacional, y además un proyecto que ya no solo plantea reivindicaciones para los pueblos indígenas, sino reivindicaciones de más amplio alcance. De hecho, durante mucho tiempo el debate con ciertas tendencias en el movimiento indígena, que finalmente se están convirtiendo por fortuna en minoritarias, radicaba en que estas posiciones planteaban las autonomías como autonomías para resolver los problemas de los pueblos indígenas. Y lo que planteaba el sector más avanzado de las autonomías, y nosotros por supuesto nos identificábamos con este sector, es que la autonomía era para resolver problemas nacionales, el problema de la nación. Porque lo que teníamos no era un problema indígena, los indígenas no son un problema. Lo que era un problema era la nación y en consecuencia la autonomía debía ser una respuesta a este problema nacional, ¿no? Por eso hablábamos de la cuestión étnico-nacional y no solo de la cuestión étnica o la cuestión indígena. Entonces esta articulación entre nación y grupos étnicos es lo que le ha dado un gran potencial a las autonomías en la actualidad, de tal manera que uno puede decir que en este momento, a diferencia de hace 15 años, la autonomía es prácticamente el proyecto generalizado de las organizaciones indígenas en América Latina. Por suerte, uno de los temas que cada vez está tomando fuerza también es cuánto deben aprender los gobiernos de América Latina de los pueblos indígenas. Es decir, de esa sabiduría que no siempre ha tenido espacio, que no siempre ha tenido acceso y que hoy por suerte ya está hasta en internet, en las propias lenguas autóctonas indígenas, cubriendo un espacio, haciendo diálogo interactivo con muchos gobiernos.
Hay gobiernos que por H o por B no tenemos la presencia indígena viva, fuerte, la tenemos como herencia cultural evidente, pero no tenemos poblaciones indígenas significativas en nuestra composición demográfica. Lo que sí hay un hecho cierto, han sabido más que nosotros la convivencia equilibrada con el ecosistema y no han caído precisamente en la trampa de la autofagia del propio ecosistema. Exactamente. Sí, lo interesante de la cuestión de la diversidad es que por fortuna, si bien se afirma en la existencia de los pueblos indígenas en América Latina, lo ha trascendido. Es decir, con eso no se minimiza el papel de los indígenas, sino por el contrario. El asunto es que la cuestión de la diversidad, y en particular de las identidades, no puede ser solo un asunto de indios. Tiene que ir más allá de esto, porque incluso hay un componente colonialista en esta visión, de que lo étnico es lo del otro, porque ellos tienen etnicidad, pero nosotros no. Es decir, la etnicidad es una cosa de los atrasados, de los otros, de los pequeños. Una bomba de jabón aparte. Exactamente. Y lo que ahora estamos construyendo es, bueno, la cuestión de la etnicidad nos afecta a todos. Claro. Nosotros también estamos afectados por la etnicidad, solo que es diferente a la de ellos, a la de los pueblos indígenas. Etnicidad, pero en otro nivel de organización. Así es. Y en consecuencia, el tema de la identidad tiene que tratarse como un tema que trasciende lo indígena. Y eso ha tenido repercusiones en países de esta manera, en los que los pueblos indígenas no tienen una presencia importante o simplemente están ausentes, como es el caso de Cuba, por las razones históricas que sabemos de que el problema indígena fue liquidado por el proceso colonial, como en prácticamente toda el área del Caribe. La celebración del Congreso de Cultura y Desarrollo, ahora en La Habana, con el tema en defensa de la diversidad cultural, es una muestra perfecta de esto, ¿no? Es decir, mucha gente me preguntó, bueno, pero ¿por qué en Cuba van a discutir el problema de la diversidad cultural si allí ni siquiera hay indios, ¿no? Bueno, la respuesta debe ser que justamente porque la cuestión de la diversidad no se entiende como una cuestión de indios, ¿no? Y que de la discusión más amplia de la diversidad se pueden desprender enseñanzas muy importantes para la mayoría de nuestros países, ¿no? Y que estos valores que se desprenden de la discusión de la diversidad, por estar enfocados frente al liberalismo dominante, adquieren un interés y una potencialidad universalizadora, ¿no? Es decir, eso es lo más importante, creo yo, de la lucha identitaria en América Latina y en otras regiones del mundo. El hecho de que la liebre ha saltado por el lugar más inesperado. Es decir, la mayor lucha contra la forma de ver el mundo y los principios universalistas del liberalismo ha saltado por el lado de los pueblos indígenas y de otros grupos identitarios en el mundo, ¿no? Lo cual es sumamente interesante, muy paradójico. Y eso es lo que explica que en los últimos tiempos los grandes centros de pensamiento del imperio y en América Latina, de los grandes centros académicos, hayan desarrollado un amplísimo espectro de investigación y de análisis de la cuestión de la identidad. Hoy la identidad prácticamente es el tema central de las ciencias sociales, justo porque están muy preocupados debido a que ha resultado un hueso duro de roer la problemática étnica, y los pueblos indígenas son estas identidades indigeribles. Del mismo modo, yo te comentaba que ya hay autores que de manera contraria están tratando por sus vías de reducir a cero el tema de la identidad, sí, como si la identidad fuera una entelequia ilusa, sino un modo de vivir, un modo de identificarse con su espacio, con su tiempo, con sus mentalidades. Sí. En el caso de Cuba, también el tema de la diversidad ha sido un tema de mucha discusión. Se ponía de ejemplo los dos atlas más recientes, el de instrumentos musicales y el etnográfico, donde el resultado duro fue precisamente la riqueza de la diversidad como un elemento de sostén fuerte de la unidad nacional. Ahora, de modo particular, en la experiencia adquirida por usted como profesor, como investigador, ¿cuáles serían los desafíos, los retos para llevar a vías de hecho la famosa Convención
que sí que es un logro, en el 2005, la convención que reconoce el tema de las diversidades de la creación cultural como propuesta universal, pero el problema no radica solo en la propuesta universal. ¿Cómo sería, desde su punto de vista, en el ámbito o de México o de América Latina, el tema de implementar ese proceso? Pues desde luego es un avance importantísimo, porque da un marco que reconoce el derecho que tienen los estados a promover su propia identidad, a defender sus particularidades culturales, digamos, poniendo entre paréntesis por el momento la materia cultural de las normas comerciales, ¿no? Mercantiles. Eso es un elemento muy, muy importante. La famosa tesis de la excepcionalidad o de la excepción cultural. Pero esto, por supuesto, no basta. Se requiere que ahora en nuestros países hagamos la lucha porque cada uno de estos estados le dé un contenido concreto a esta posibilidad, que en este marco, en efecto, haya el uso de esta facultad reconocida internacionalmente de los estados para apoyar sus propios proyectos culturales, para impulsar a los componentes de su diversidad interna y para dar el lugar que se merecen, en este caso, hablando de los pueblos indígenas, a estos grupos históricamente subordinados, ¿no? Sin que el imperio por lo menos pueda alegar que tiene un fundamento internacional en el derecho internacional para combatir estas expresiones. En el caso de México ahora ya hay un movimiento que está intentando aprovechar de inmediato esta convención para presionar en dirección a impulsar un proyecto cinematográfico mexicano que vuelva a colocar a México en el lugar que estuvo en los años 50 en términos cinematográficos, ¿no? De tal manera que es muy importante. De todas maneras, lo que es evidente es que esto no va a tener los efectos que esperamos si no hay una gran presión de abajo de los pueblos, ¿no? Y en este punto seguro que los pueblos indígenas van a tener un papel muy, muy, muy importante. Yo pienso que al menos a nivel programático la antropología debía estar de fiesta con estas dos últimas convenciones, lo que se ha denominado patrimonio inmaterial y lo que se ha reconocido como diversidad cultural. Pienso que ha sido un gigantesco salto de la concepción del siglo XVIII, de reducir la cultura a lo artístico literario y vincularla sin meditar en lo más mínimo lo artístico literario al papel de la vida cotidiana, al papel de la creatividad misma, al papel de las mentalidades, la sabiduría, la reflexión. Y eso es un verdadero desafío, porque incluso, como se ha planteado en otros contextos, no siempre, por ejemplo, los museos han estado dedicados a ese punto de mira, a ese centro de atención, y han tenido que aprender a cómo tratar ese tipo de componente de la cultura que no era su área de atención. Es un verdadero problema, además. Sí, así es. Sí, es un paso extraordinariamente importante y que tendrá un efecto muy positivo, espero yo, en las llamadas culturas populares, que van más allá, digamos, del mero mundo indígena, en materia de promoción cultural, en materia de museos, etcétera, etcétera, que tú has mencionado. Esto puede ser la base de una gran revolución en nuestros países, pero siempre dependiendo de qué tanto presionen los grupos populares, porque en una ocasión me preguntaban cómo veía yo la reacción de México, y yo les vaticiné hace unos meses antes de la ratificación, que yo opinaba que México sería de los primeros países que inmediatamente ratificaría los documentos de la UNESCO, como ocurrió en efecto, pero que una cosa era este paso, que era previsible que lo diera rápidamente, y otra cosa que estuviera dispuesto a aprovechar los elementos que daban estos documentos internacionales para desarrollar una política de carácter popular. Por el contrario, lo que quiere el gobierno mexicano actual de derecha, el señor Calderón y su partido Acción Nacional, es promover el otro modelo, el modelo que subordina a principios comerciales, mercantiles, la cultura nacional, ¿no? La vida cultural del país, entregando todos los medios, etcétera, a
los grandes intereses transnacionales, ¿no? Acabamos de terminar en estos días el 5º Congreso Cultura y Desarrollo, que estuvo precisamente dedicado a la defensa de la diversidad cultural. En este caso es casi una provocación con el autor. ¿Qué valoración haría Héctor Díaz Polanco de su elogio a la diversidad como un libro que vamos a tener la posibilidad reciente de tenerlo publicado en Cuba y que haya sido conocido internacionalmente? Bueno, esa es una obra que ha tenido suerte, por decirlo así. Como sabemos, ganó el Premio Internacional de Ensayo y eso le ha dado una gran proyección editorial que ahora tendrá más con la publicación en La Habana del libro. Y ha tenido la suerte de insertarse en este nuevo momento en la discusión de la cuestión de la identidad. Porque el libro es más que un elogio de la diversidad en el sentido antropológico tradicional del término, es un elogio de la diversidad frente al gran otro proyecto que hace el combate a la diversidad. Me refiero al modelo liberal, histórico, el modelo filosófico. Lo que yo hago es tratar de desmontar todo el proceso, mostrando que el debate entre pluralismo y concepción individualizada, etcétera, liberal, es viejo, tiene una gran profundidad histórica, que se desarrolla prácticamente en los albores de la Ilustración, en donde se enfrentan dos concepciones, una racionalista y otra historicista, una afirmando la razón prácticamente y otra afirmando la diversidad cultural. Luego es derrotada prácticamente la concepción defensora de la diversidad cultural, es decir, Herder sale derrotado frente a Kant, se impone la concepción liberal clásica y prácticamente durante un tiempo largo se olvida la problemática de la diversidad como una problemática central, resurge después de la Segunda Guerra Mundial, por cierto lo retoma la UNESCO y le da una nueva proyección, y luego hay otra etapa en los últimos 25 años de hegemonía, predominio prácticamente absoluto de una visión negadora de la pluralidad que empieza a ponerse en tela de juicio y a tambalearse. Esto tuvo su momento cumbre en el pensamiento rawlsiano, en el pensamiento de John Rawls, que fue considerado por todos los liberales como el más grande filósofo liberal del siglo XX, que desarrolla una teoría en donde intenta justificar la justicia y la formulación de un proyecto político llamado por él democrático, que excluye la diversidad como elemento fundamental. Lo que yo hago es entonces una crítica de toda esta trayectoria, una crítica de los fundamentos del liberalismo, mostrando que el liberalismo se funda en una concepción universalista que supone que a partir de la razón se pueden determinar estos principios ordenadores de la vida sociocultural de una nación, de una sociedad determinada o de todas las sociedades, y que estos principios tienen la particularidad curiosa de que coinciden con la visión liberal. De tal manera que lo universal siempre termina siendo lo liberal, que no es más que un truco viejo, pero que tiene una novedad. Ese truco viejo consiste en que, por razones de etnocentrismo, eso lo registra desde Heródoto, pasando por Montaigne en sus ensayos, hasta el día de hoy, todos los que analizan las particularidades de los pueblos, la idea de que mi cultura siempre es mejor que la del otro. Lo que hace el liberalismo no es solo decir que su cultura es la mejor. Y la del otro no. Exacto. La mía es cultura y la del otro no, pero además la mía no solo es mejor, es la única válida, ¿no? Porque antes se dijo mi cultura es la mejor, pero claro, yo respeto que haya otras, decían los antiguos. Ahora, estos modernos liberales dicen, la mía no solo es la mejor, es la universal, es la que debe adoptar todo aquel que suponga que es humano. Y esto implica entonces una posición de intolerancia respecto al otro, de intolerancia frente a la diversidad, de la que el liberalismo no se ha podido desprender hasta el día de hoy. Pese a las elaboraciones multiculturalistas que hablan del otro, incluso en algunas formulaciones de reconocimiento de cierto tipo de autonomía, muy debilitada por el lado territorial, por el lado de autogobierno, pero el caso de King Linka, por ejemplo, que es muy famoso en América Latina.
Entonces, el otro tema que trata el libro es justamente una crítica al multiculturalismo, porque hemos notado que en los últimos tiempos ha habido un avance muy fuerte del multiculturalismo en América Latina. Empezó siendo una teoría atractiva en el mundo de la academia, luego empezó a penetrar en ciertas capas del movimiento indígena, la dirigencia indígena, en algunos sectores populares, a veces sin conciencia de que sea multiculturalismo, es decir, las ideas del multiculturalismo, confundiendo multiculturalismo prácticamente como con defensa de la diversidad, con defensa de la multiculturalidad justamente. Entonces, esta metamorfosis que ha sufrido el pensamiento liberal, presentando una teoría propia como una teoría de defensa de la diversidad, de avanzada, es otra de las grandes novedades de que yo hablaba al principio, que trae consigo el proceso de globalización neoliberal. Entonces, uno de los objetivos del libro es mostrar que en realidad se trata de un enfoque teórico-político, no simplemente de una defensa general de la diversidad, que en realidad intenta controlar la diversidad, someter la diversidad y eventualmente disolver la diversidad, pero a partir de métodos diferentes, lo que yo llamo la etnofagia, que implica que ya el sistema no utiliza los viejos métodos genocidas y etnocidas, métodos al fin y al cabo violentos, y a veces violentos en el sentido físico del término, de eliminación, sino que pasó a una tercera fase del genocidio, etnocidio, a lo que llamo la etnofagia. Y en esta etapa etnofágica se trata de atraer, seducir, disolver, digerir, ¿verdad?, mediante la inclusión de estos pueblos en una lógica de individualización, de consumismo, etcétera, etcétera, de disolución, en fin, de sus sistemas culturales. Entonces se trata de también alertar a América Latina sobre los efectos perniciosos del multiculturalismo y positivamente sobre la necesidad de que nosotros definamos nuestra propia perspectiva sobre el tratamiento que queremos dar a la diversidad, que responderá, por supuesto, a principios diferentes, como lo que aquí ya mencionamos, de respeto al medio ambiente, de equidad, de construcción de sociedades igualitarias, democráticas, etcétera, etcétera, de rechazo del consumismo, los grandes valores que están consolidándose en América Latina, y mostrar finalmente que estamos en América Latina en este momento, en una situación en que la izquierda finalmente retoma la cuestión de la diversidad, todavía con dificultades, porque así como hay casos como el que mencionabas de grupos conservadores en Europa y en Estados Unidos que han hecho una gran ofensiva contra las identidades en los últimos tiempos, desgraciadamente también en la izquierda ha habido grandes ofensivas, aunque por razones diferentes, alegando razones diferentes. Un caso lamentable es el caso de un texto que escribió hace unos años Eric Hobsbawm, un marxista muy respetado, muy importante, y que planteaba, a mi juicio, con una incomprensión respecto a lo que implican las identidades, por ejemplo, en América Latina, que la izquierda debería plantear los grandes temas que le son propios, los temas de la libertad, la justicia, la igualdad, la fraternidad, etc. Y no preocuparse por las particularidades, que ese no era tema de la izquierda, sino que la de minoría. Así es, que la izquierda, su preocupación son los grandes asuntos, los asuntos comunes, no los asuntos particulares. Es una forma de ver las cosas respetable, pero que tuvo muy mal efecto en las filas de la izquierda. Y ahí se sale el etnocentrismo inevitable. Así es, y que la derecha inmediatamente vio como un filón importantísimo. No es obra de la casualidad de que los primeros que salieran desesperadamente a traducir el texto de Hobsbawm y a publicarlo fueran en México Letras Libres, Nexos, las revistas de la derecha, alegando que eso era una lección para la izquierda, que en ese momento estaba reclamando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, los zapatistas, que no, que la izquierda debería asumir su papel, que había asumido históricamente de ser defensores de la justicia, de la libertad, en este sentido prosopopéyico, ¿verdad? Y bueno, evidentemente esto parte de una concepción errada, la idea de que al poner el énfasis en la cuestión de la diversidad, estamos abandonando estos grandes principios. Al contrario, es una manera de retomarlos con más fuerza. La cuestión de la diversidad no es una cuestión aparte
de principios como el de la justicia y la igualdad. Al contrario, la conclusión que hemos llegado, que concretiza nuestra visión de la justicia y la igualdad, es a la conclusión de que no puede haber justicia e igualdad en sociedades heterogéneas desde el punto de vista sociocultural, sin lograr justo la igualdad sociocultural. Y que la igualdad sociocultural, no solo la socioeconómica, debe estar incluida en la perspectiva de la izquierda, a diferencia de lo que hace la derecha. Lo que hace la derecha es separar y decir, bueno, tú como grupo étnico, como grupo identitario, con determinadas particularidades, te reconozco culturalmente, te reconozco tu sistema cultural. Y cuando los sujetos preguntan, ¿y también me vas a reconocer mis derechos económicos, y mis derechos políticos, y mis derechos sociales? Dicen, no, se trata de reconocer que tú tienes usos y costumbres diferentes a mí, que tienes tus fiestas, que tienes tu autoridad tradicional. Espacios también separados. Así es. Pero no, eso no implica que te voy a reconocer territorio, que te voy a reconocer derecho a la justicia económica, ¿verdad? La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros decimos las dos cosas. Hay que reconocer esos sistemas socioculturales, pero también hay que reconocer como parte de esa justicia integral los derechos económicos, políticos, etc. ¿no? Pero no ponernos del lado de estos derechos, que por supuesto hay que insistir en ellos, de redistribución, los derechos relativos a los económicos y lo social, excluyendo, poniendo de lado la cuestión de los derechos culturales. De tal manera que en el momento actual estamos peleando en dos flancos, frente a la derecha liberal que alega que lo importante no es la identidad, sino lo que nos hace comunes, etc., de una manera abstracta, y del lado izquierdo que insisten en lo mismo, con otra formulación, de que debemos plantear las grandes demandas comunes, implicando que la demanda particular de los grupos no puede ser integrada a lo común, ¿no? Es su esencia y su alimentación más importante. Lo que está sobre la mesa es cómo evitamos que la demanda de los grupos identitarios no se separe de los grandes planteamientos transformadores de la sociedad, ¿no? Esta idea que yo planteaba hace unos días, cuando me preguntaba una compañera indígena qué hacer en este momento, que prima en algunos grupos, afortunadamente cada vez más minoritarios, porque se van dando cuenta de las cosas, de que ellos pueden encontrar una solución solo para ellos. Y la conciencia cada vez más generalizada de los pueblos indígenas, de que la única solución que pueden encontrar adecuada es una solución que integre la problemática de todos los demás sectores. Es decir, salvarnos todos, no buscar la salvación propia de un grupo particular. Esto se ha logrado de una manera notable en los últimos tiempos y es lo que explica el papel ahora nacional, regional, a gran escala que están cumpliendo los pueblos indígenas en América Latina. La problemática de todos los demás sectores. Es decir, salvarnos todos.